Bueno, vamos a empezar con la grabación del video número 6 y bueno, es un control sobre el texto de Pérez Caldantey que se va a llevar a cabo el día de mañana, que habla del neoestructuralismo y las corrientes heterodoxas como alternativas al pensamiento económico dominante. Voy a presentar las 10 ideas principales que identifiqué en la lectura. Para ello vamos a pasar a la diapositiva número 1. Ok, teniendo la diapositiva número 1 titulada como, bueno, la idea número 1 es, como pueden ver ahí, es la crisis financiera reveló las fallas del paradigma dominante. Bueno, para entender por qué surge como esta discusión, hay que partir de un momento histórico clave, ¿no? La crisis financiera de 2007 a 2009. Antes de eso, durante 1980 y 2006, el mundo vivía en lo que los economistas llamaban como la gran moderación. O sea, precios estables, crecimiento sostenido, baja volatilidad. Em, o sea, era como el ambiente era bastante optimista, ¿no? Que en 2006 hasta el propio Fondo Monetario Internacional declaró que el Estado, el Estado económico, o sea, nunca había estado como mejor, ¿no? Y entonces, ¡pum!, llegó la crisis y lo más revelador, o sea, no fue la crisis en sí, sino que absolutamente ningún economista del paradigma dominante pudo como anticiparla, ¿no? Ya tenerla como pronosticada, ¿no? Predecirla, o sea, ni explicar nada, ni explicarla después. Esto fue como devastador porque justamente ese paradigma justificaba como su validez en su capacidad predictiva. O sea, si no puedes predecir, ¿para qué sirve tu teoría, no? Y ahí es donde Pérez Caldentey, perdón, este, o sea, usa el concepto de Kuhn cuando la ciencia normal ya no puede explicar las anomalías, se abre una ventana histórica para buscar alternativas y esa es la ventana que aprovecha el neoestructuralismo, ¿no? Ok, seguimos con la diapositiva número 2. El paradigma dominante simplifica la realidad hasta hacerla irreconocible, como podemos ver ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fondo en el problema con el mainstream? O sea, que construye todas sus teorías sobre solo tres categorías: dotaciones, preferencias y tecnología. Sí, tecnología. Y bueno, con estas tres piezas pretende determinar simultáneamente los precios y cantidades en toda la economía y siempre como llegar a un equilibrio de largo plazo donde el mercado asigna los recursos eficientemente cuando el problema que ocurre en el camino solo es una imperfección temporal, se podría decir, ¿no? Que en el mercado eventual, o sea, el mercado eventualmente, o sea, lo corrige solo, ¿no? El problema es que este modelo, o sea, tan ordenado, ¿no?, y predecible, tiene muy poco que ver con la economía real, que es caótica, desigual, llena de incertidumbre, como ha venido siendo y profundamente condicionada por la historia. No es que el modelo sea como imperfecto, no es que aparte como de, ay, ¿cómo decirlo? O sea, aparte de que supuestos que no existen en la realidad, como decía Keynes, intenta explicar a esos supuestos, a los hechos reales, no solo es inútil, sino que puede ser desastroso, ¿no?
Bueno, y acá nos vamos con la siguiente diapositiva, que sería las respuestas, el paradigma a la crisis fueron insuficientes. Cuando llegaron las críticas tras las crisis, los economistas del mainstream, o sea, reaccionaron de manera, bueno, de dos maneras, y ninguna fue realmente satisfactoria. La primera fue defender el paradigma que a ultranza, la fama, por ejemplo, dijo que la crisis era que una realidad, eh, en realidad una como perfecta ilustración de la eficiencia de los mercados y creo que más. Bueno, y había otro autor, por ejemplo, Sargent argumentaba que lo que necesitaba era un como más matemática, no menos, o sea, más de lo mismo. Bueno, la segunda reacción fue hacer como retoques superficiales. El FMI, Fondo Monetario Internacional, o sea, reconoció que ajustar como, que, o sea, que debía como ajustar algunas cosas, pero no solo, pero solo como que añadieron imperfecciones al modelo sin tocar la lógica central. Y aquí es donde Caldantey dice, y tiene una frase que resume esto perfectamente, y es lo que quería era modificar el paradigma dominante para no cambiar nada. Como, es como así como maquillar la cara a algo que tiene problemas estructurales de fondo, ¿no? Bueno, acá tenemos la siguiente diapositiva y es que América Latina tiene como su propia tradición teórica y aquí viene como uno de los puntos más importantes que nos hablaba el capítulo, ¿no? América Latina no necesita importar teorías alternativas de Europa o Asia, Estados Unidos, porque ya tiene las propias, ¿no? de América, construidas desde su propia realidad entre 1940 y 1965, eh, principalmente desde la CEPAL y el ISEF. En Brasil surgió el estructuralismo latinoamericano. Sus figuras centrales fueron Raúl Prebisch, Furtado, Noyola, Zunkel y Pinto. Furtado lo definía como el único esfuerzo de creación de pensamiento teórico sobre la política económica surgido en el mundo en el desarrollo, lo cual es un procedimiento enorme, ¿no? Después de los años 90 ese legado fue como, o sea, fue como actualizado por el neoestructuralismo que incorporó los nuevos desafíos, apertura comercial, movilidad de capitales, integración regional, sostenibilidad ambiental. O sea, no es una ruptura con el estructuralismo, sino más bien como una evolución. Pasando a la siguiente diapositiva, la dicotomía del centro-periferia. A mí eso me llamó bastante la atención, sinceramente. Y esta es como probablemente la idea más conocida del estructuralismo y sigue siendo una de las como más útiles para entender la economía internacional. O sea, la distinción, o sea, bastante clara. El centro, es decir, los países industrializados, tienen como una estructura productiva, diversificada y homogénea que domina como la tecnología y la innovación. Y tenemos la otra cara que es la periferia. América Latina tiene como una estructura especializada en exportar materias primas bajo contenido o sea, tecnológico y es heterogénea internamente. Pero lo más importante que nos señala Friedrich es que el ciclo económico no funciona como por separado. Él dice,
hay un solo movimiento económico global que se viene a propagar de país a país, o sea, de país en país, pero que impacta de una manera radicalmente distinta según si estás en el centro o estás en la periferia, ¿no? Una misma crisis, consecuencia completamente distinta. Bueno, y esto no es como solo historia, ¿no? Hoy América Latina exporta recursos naturales a China e importa las vueltas manufactureras, ¿no? De alta tecnología. O sea, la tecnología sigue siendo como la misma. Bueno, pasando a esta diapositiva, em, tenemos la restricción externa como el principal límite estructural al crecimiento de la periferia, ¿no? Bueno, acá lo que podemos decir que ese es uno de los aportes como más técnicos del estructuralismo. O sea, los países periféricos no pueden crecer como libremente porque siempre terminan chocando con, con un techo que se llama la restricción externa. ¿Por qué? Porque el sistema financiero internacional está anclado al dólar. Y los países periféricos tienen que ganárselo exportando, ¿no? El problema es que lo que exportan básicamente materias primas no tiene mucha demanda en la economía mundial, ¿no? Em, o sea, crece, pero lo que importa que son bienes industriales y técnicos sí crece rápido cuando el país se desarrolla, ¿no? Trilway en 1979 y Rodríguez en 1977 de forma completamente independiente llegaron a la misma conclusión matemática, ¿no? La tasa de crecimiento sostenible de un país depende del cociente, como de esa estabilidad, perdón, elasticidad del ingreso, de sus exportaciones y como sus importaciones, ¿no? Si ese cociente es favorable y para América Latina lo es, la región está estructuralmente condenada a crecer más lento que el mundo. La única salida real no es ajustar el tipo de cambio ni bajar las tasas de interés, es más bien transformar la estructura productiva hacia sectores de mayor contenido tecnológico. Y llegamos al progreso técnico, el cambio estructural son el corazón del desarrollo. Los estructuralistas latinoamericanos colocaron el progreso técnico en el centro del análisis desde los años 50, ¿no? Décadas antes de que el mainstream lo hiciera con los modelos de crecimiento endógeno. Y es que, bueno, su argumento es bastante fuerte. La raíz del subdesarrollo es como la falta de capital, ni siquiera la falta de ahorro. O sea, no son esos, es como la propagación desigual del progreso técnico. O sea, en el centro, la innovación tecnológica que se difunde que a todos los sectores de economía, ¿no? En la periferia solo llega como a sectores de exportadores de materia prima y el resto queda como en un rezago y esto genera lo que llaman heterogeneidad estructural. O sea, conviven sectores ultramodernos con sectores que están completamente atrasados o sea, en el mismo país. O sea, una gran desigualdad. El remate es cruel, aunque la periferia logra aumentar su productividad. Esa ganancia como termina transfiriéndose al centro de nuevo a través del deterioro secular como de los términos de intercambio, es decir, los precios de las materias primas caen relativamente frente a como los productos industriales. Otra cosa, bueno, un dato que cierra el argumento y es que América Latina gasta menos del 0,5 de su PIB que en investigación y desarrollo y registra como el 60 y 235 veces menos patentes que Asia emergente al mundo desarrollado.
Bueno, y pasando a la siguiente diapositiva, distribución del ingreso y acumulación están profundamente bastante conectados, ¿no? Esta idea como que desmonta el mito de que la desigualdad en América Latina es mala suerte o un problema cultural, ¿no? La respuesta es que no, es un resultado estructural y tiene una explicación económica precisa. En los países desarrollados, el proceso de acumulación de capital generó escasez de mano de obra, lo que dio poder de negociación a los trabajadores. O sea, fortaleció los sindicatos y como terminó homogeneizándose a los trabajadores, pero más bien como, o sea, socialmente a estas sociedades. Y en la periferia ocurrió exactamente lo contrario. Había tanta abundancia de mano de obra que los trabajadores nunca pudieron mejorar su posición de negocio y la acumulación de ese capital terminó como reforzando las estructuras tradicionales de poder en lugar de transformarlos. Furtado agrega otro elemento que es bastante interesante y es que las élites latinoamericanas adoptaron como los patrones de consumo de los países ricos, los autos de lujo, los bienes importados, el estilo de vida europeo, sin tener como una productividad que lo viniera como a sustentar y esto genera una demanda que no podía ser como satisfecha internamente y que agravó como la restricción externa. Por eso América Latina sigue siendo como una región más desigual del mundo. No es un accidente, es el producto de una como estructura económica específica, más bien diría yo. Bueno, en esta diapositiva del tiempo histórico versus el tiempo lógico, bueno, esta es una de las diferencias más profundas del paradigma dominante y el estructuralismo, ¿no? Y tiene consecuencias enormes en la política económica. El mainstream trabaja como con tiempo lógico en sus modelos. El equilibrio o sea, se determina como simultáneamente para todos los periodos. Las decisiones pueden ser revertibles y básicamente el pasado no importa, porque como que siempre se puede volver al equilibrio. En cambio, el estructuralismo trabaja con tiempo histórico. Los eventos ocurren como en una secuencia irreversible. El pasado condiciona el presente y el presente condiciona como el futuro. Bueno, y hay decisiones que no se pueden deshacer. Eso tiene como implicaciones directas. El desarrollo, bueno, el subdesarrollo más bien, no es como una etapa por la que todos los países pasan por el camino hacia el desarrollo, como decía Rostow, ¿no? Que es una conformación histórica específica que como que fue generada por la propagación desigual como del progreso técnico y que no se resuelve sola. Y para la política económica significa que como que una recesión no es algo temporal para el mercado que lo corrige y que puede deteriorar permanentemente esa inversión, el empleo, la capacidad de innovación de un país. Bueno, las cicatrices podría decirse que son reales y duraderas. Bueno, ya para ir cerrando la última idea sobre la convergencia entre estas dos tradiciones y lo que pueden ofrecer juntas tanto el neoestructuralismo como el institucionalismo, ¿no? Como bueno, las corrientes heterodoxas serían, ¿no? Que incluyen como el post-keynesianismo y el institucionalismo que identifican como las mismas tres fallas estructurales del capitalismo. Primero, que no genera pleno empleo de manera espontánea. Segunda, que distribuye el ingreso de una forma arbitraria e injusta. Y tercero, que tiene una proporción innata a la fragilidad financiera
Y en las crisis, que es más allá del diagnóstico compartido, también coinciden en el método. Teorizan desde la realidad económica concreta, no desde axiomas eh, abstractos e irreales. Otra cosa es que entienden el individuo como un ser social e institucionalista, no como un agente racional. También reconocen que la estructura productiva importa y que el Estado tiene un papel activo e irreemplazable en los mercados, y que comparten quizás las ideas más importantes de todas, es que el largo plazo no puede especificarse independientemente del corto plazo, porque las recesiones y las crisis dejan cicatrices permanentes. La conclusión de Pérez Escalante y es que, bueno, es de una manera sofisticada y relevante, y en diagnóstico con la heterodoxia internacional, que ofrece como una alternativa real y fundamental al paradigma que tan claramente falló en el 2. Y bueno, esto sería todo en esta vida. Que tenga un buen día.